acerca de los diezmos. Yo le invito a que usted tome nota. Y cuando termine el culto, nosotros vamos a postear este culto, el mensaje lo vamos a postear en YouTube, pero ahí va a permanecer en Facebook, así que únase a nuestra iglesia y pueda compartir con otros también. Y nuestro tema central es acerca de los diezmos, las ofrendas, pero vamos a usar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y siempre como el tema central, que es 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Ya hemos orado, el Señor que nos permita en su espíritu poder nosotros realmente tomar esta enseñanza, esta palabra de Dios en nuestros corazones, no solamente para tenerlo como algo que conocemos, sino como algo que vamos a poner en práctica. Así que en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a mirar este tema bíblico que es importante y que nos debe interesar a todos nosotros los cristianos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Quiero que leamos lo que dice primero el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 hasta el 8. Nuestro hermano José hace unos domingos nos explicó muy bien, de manera muy bíblica, lo que significa este pasaje. Hoy lo vamos a ver nuevamente, pero vamos a mirar otros pasajes también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, le dice lo siguiente: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Palabra de Dios. Yo quiero hacer una introducción como para ir entrelazando lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nos hacemos un chequeo médico, ¿quiénes se han hecho un chequeo médico últimamente? Levante la mano, muy bien. Cuando nos hacemos un chequeo médico, normalmente, ¿qué hace el doctor cuando empieza, o la enfermera que nos pone en la habitación, ¿verdad?, a la espera del médico? Normalmente nos dice, respire hondo, ¿verdad? Nos pone un aparato aquí en la espalda o en el pecho, dicen respire hondo, saque la lengua, ¿verdad? Y él comienza a apretar siempre el abdomen, ¿no? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Comienza a apretar el abdomen, ¿no? Entonces, cuando presiona el abdomen, el doctor te pregunta. ¿Qué te pregunta el doctor? ¿Te duele? ¿Verdad? Te pregunta, ¿te molesta esa presión que le está haciendo en el abdomen? Y si llegas a sentir malestar después de esa presión, podría ser 2 causas. No se alarmen, podría ser 2 causas. Puede ser que te sientes mal o tienes malestar porque el médico está presionando muy fuerte el área. Esa puede ser una razón, que el médico esté presionando muy fuerte el área. O puede ser que tienes un problema de salud. Pueden ser las 2 cosas. Yo siempre me he preguntado por qué casi la mayoría de los médicos usa esa estrategia, ¿verdad?, de apretar el abdomen. Pero en fin, son cosas que ellos usan. Entonces, algo parecido con respecto a los diezmos y a las ofrendas ocurre en las iglesias también. También ocurre en las iglesias algo parecido. Muchos opinan que las prédicas sobre los diezmos causan molestia. Sí, es verdad. A mí también me causaba molestia cuando yo recién comencé mis caminos, los caminos del Señor, después de haber conocido a Cristo. Entonces, algunos opinan que las prédicas sobre los diezmos causan molestias. Y si hay molestia o hay malestar dentro de la iglesia, podrían ser por 2 causas. O es que el pastor desde el púlpito está presionando demasiado el tema de los diezmos, o es que los hermanos tienen el problema
de aceptar su responsabilidad de mayordomía con respecto a los diezmos. Podrían ser las dos cosas. Por eso que aquí tratamos de presionar lo menos posible y siempre usamos la palabra voluntarios. Es más, la misma Biblia en el Nuevo Testamento habla lo que ha decidido tu corazón, no lo que ha decidido el pastor o el concilio de la iglesia, poniendo un número específico. Yo estoy hablando de nuestra iglesia, no me interesa realmente lo que hacen otras iglesias, estoy hablando de la nuestra. Por lo tanto, hoy queremos mirar este asunto, pero a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para tener una claridad mayor. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento siempre nos va a mostrar que traían los diezmos al tabernáculo, que el pueblo de Dios traía los diezmos al tabernáculo porque era un mandato de Dios. Antiguo Testamento era un mandato de Dios y una obligación de mayordomía, una obligación de obedecer la ley. Todos, sin excepción, traían sus primeros frutos en cumplimiento al mandato de Dios. Esas ofrendas, ¿qué incluían? Incluían granos, frutas, vegetales, miel, lana, así como la producción de harina, de aceite, de vino, de pan, etc. Esa era la forma como el pueblo traía sus diezmos, traía sus ofrendas, la primicia de sus cosechas. ¿Qué dice, por ejemplo, el libro de Éxodos, capítulo 22, del 29 al 30? Dice lo siguiente con respecto al mandato de Dios en el Antiguo Testamento. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. El primogénito de tus hijos será para mí, dice el Señor. También serán para mí los primogénitos de tus toros y de tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero el 8º día me los entregarás. Y la circuncisión del pueblo de Dios fue en el 8º día. Todos los niños tenían que circuncidarse al 8º día. Interesante, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 22. Todos, sin excepción, tenían que cumplir este mandato. También vemos que Dios mismo le hace saber a su pueblo que no solo los primeros frutos de cosecha y de producción le pertenecen a Dios, sino también todo primogénito entre los hombres y animales le pertenecía a Jehová. Desde antes y después de Moisés, el pueblo de Dios practicaba este mandato. Siempre tenían que practicar este mandato. Es más, el pueblo de Dios no solo daba el 10% de sus cosechas, sino también al año daban hasta el 30%, si usted revisa el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Números? Capítulo 18, 21. Seguimos en el Antiguo Testamento. El que sigue, mi hermano, por favor. Dice, a los levitas, al pueblo separado, recuerden que Dios había separado una tribu llamada levitas. Ellos únicamente se dedicaban al sacerdocio, a la preparación de los cultos en el templo, en el aposento, en el arca del pacto y de todo eso. Solo los levitas estaban encargados de eso. Y dice el Señor, a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. O sea, el pueblo traía sus diezmos y los que recibían de sus diezmos eran los levitas, los encargados del culto, del sacerdocio, del ministerio, de administrar la palabra y las reuniones y todas las fiestas que celebraba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, el diezmo del Señor o el diezmo de los levitas
era recolectado para proveer las necesidades de los sacerdotes del pueblo, ya que ellos no se ganaban la vida fuera de cumplir con las obligaciones sacerdotales. Hoy vivimos en una época donde los pastores son bivocacionales, como yo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes conocen muy bien en la cuestión de finanzas cómo estamos todos. Por eso que esta iglesia no puede presionar a nadie. Y eso lo vamos a ver mejor cuando entremos al Nuevo Testamento. Pero ahora estamos viendo una figura, el cuadro, estamos tratando de verlo de manera más amplia. Ver todo el cuadro completo. Entonces, un segundo diezmo también era mandato de Dios en Deuteronomio capítulo 12. ¿Qué dice Deuteronomio? Dice, y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor. Y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Material ni física, no tenían ninguna posesión los levitas comparado a otras tribus de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? Que el diezmo de los festivales para celebrar fiestas, todos juntos como pueblo, era también un mandato de Dios para poder apoyar esas reuniones. Y había también un tercer diezmo. No solamente un diezmo, sino había un segundo diezmo y ahora un tercer diezmo, como lo dice Deuteronomio 14. ¿Qué dice 14? Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades, podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo trabajo de tus manos. Al Señor no se le escapaba nada. Él también bendecía a los que estaban dentro del pueblo, que no eran israelitas. ¿Qué dice? A las viudas. Bueno, las viudas eran israelitas, pero dice también, ¿verdad?, a los extranjeros, que eran parte también en el pueblo de Dios. Así que todos estos diezmos, el tercer diezmo, era destinado para los pobres, para los extranjeros, para los desaventajados, para los que estaban aislados de toda la comodidad que el pueblo de Dios tenía. Pero Dios no se olvidaba de ellos, sino que también demandaba a su pueblo que levantaran esos diezmos para beneficio de los pobres, extranjeros, huérfanos, viudas, como bienestar social. Estas eran demandas de Dios para la bendición del pueblo de Israel. Por eso se habla de primicia, de los primeros frutos que se conocen como diezmo o el 10% de todas las bendiciones que recibían de Dios. Todo lo que Dios demanda tiene un propósito. Todo lo que Dios nos habla en su palabra tiene un propósito que viene de Él. Entonces, mis hermanos, leamos ahora lo que dice Proverbios 3 del 9 al 10. Creo que José hizo mención de ese proverbio. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. No estoy usando este pasaje para manipular sus mentes ni manipular sus bolsillos. Simplemente estoy presentando lo que dice la palabra de Dios. No estoy usando estos pasajes para hoy manipular la mente de los hermanos. Simplemente de manera honesta estamos abriendo un tema de la cual debe la misma Biblia explicarnos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando vemos este pasaje de Proverbios,
vemos que el pueblo no entiende ese propósito. Es por eso que en Proverbios se menciona. Y cuando leemos Malaquías, y ahí va a estar demostrado que el pueblo no entendía el mandato. No es que no entendía porque nadie le explicaba bien, sino que muchas veces obviaban el mandato de Dios. Malaquías, ¿qué dice Malaquías, mi hermano? Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos. El Señor está hablando en forma general, no solamente su mandato, su precepto con respecto a los diezmos, sino todos sus mandatos. A nivel general, el Señor dice claramente, desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, encima reclaman, encima son rebeldes, encima cuestionan. ¿En qué sentido tenemos que volvernos si estamos contigo, Señor? ¿Y qué dice la palabra? Usted, y dice la palabra, ¿acaso roba el hombre a Dios? Hacen la pregunta también ellos. ¿Acaso el hombre roba a Dios? ¿Y qué responde el Señor? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor. Claramente. En todo están bien, pero aquí están fallando. Yo simplemente presento lo que la palabra de Dios dice. En Nueva Versión Internacional. Quizás en algunas palabras sea un poco diferente a Reina Valera, pero la enseñanza es la misma. ¿Qué dice entonces este pasaje? Me han traído, en otras palabras, ¿qué han hecho? No es que no están trayendo nada. Dicen los comentarios de este pasaje que le traían al Señor los peores animales. Le traían una oveja coja. Le traían un becerro ciego. Y ellos se quedaban con la mejor parte. Por lo tanto, trayendo el becerro ciego, la oveja coja, todavía pedían bendición. Es por eso que el Señor dice, me están robando, porque están trayendo lo peor y lo mejor si se quedan ustedes. Interesante ver eso, porque no solamente vemos la actitud del ser humano, que nos pasa a todos nosotros, pero también qué es lo que Dios nos está enseñando a través de estos pasajes con respecto a venir en agradecimiento al trono de gracia. Vamos a seguir mirando el propósito de Dios ahora en el mismo Antiguo Testamento, porque nada de lo que Dios demanda carece de propósito para el bien de sus hijos. Amén. Amén. Nada de lo que Dios pide carece de propósito para sus hijos, y siempre son buenos propósitos, aunque para nosotros sean propósitos que no nos convienen. Pero para Dios siempre serán buenos propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con respecto a los diezmos? Todo lo que hemos leído hasta el momento. ¿Cuál es el propósito? Primero, que dar el diezmo, la primicia o los primeros frutos, era útil para que todo hijo de Dios en el Antiguo Testamento reconozca que todo viene de Dios. Reconozca que todo viene de Dios. Es por eso que el Señor pone este medio, este mandato, a través de lo material, a través de lo que me pertenece como propiedad. El Señor quiere enseñar a su pueblo que todo le pertenece a Él. Que aunque tengan una oveja coja, también le pertenece al Señor. Todo lo que tienen le pertenece al Señor. Usted podrá decir, pero pastor, yo trabajo full time y part time en este lugar y tengo lo que tengo. Gloria a Dios. Pero ¿quién te da el aire para respirar? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la fortaleza para continuar? Entonces, retrocedamos al origen. Todo viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Todo viene de Dios, hasta los t-shirts que están cargando, están vistiendo usted, todo viene de Dios, hasta el micrófono viene de Dios, hasta su palabra viene de Dios, el aire que respiramos viene de Dios, y si a Dios le da la gana cerrar la válvula de oxígeno ahorita, ¿a dónde vamos? Todo bien. Lo que pasa es que estamos tan cómodos que tomamos todo, siempre me olvido la traducción, take it for granted. Siempre tomamos por hecho que tiene que amanecer soleado. ¿Cómo? No estoy viviendo en Florida, tiene que amanecer soleado. Siempre tomamos por hecho, como que si Dios estuviera obligado a levantar el sol para que nosotros amanezcamos alegremente. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Mis hermanos, ese sería el primer propósito. El Señor quiere enseñarle a su pueblo que reconozcan que todo viene de Él, porque todo le pertenece. Nosotros tenemos una confesión dentro de nuestra denominación que se llama The World Belongs to God. The world belongs to God. El mundo le pertenece a Dios. Él lo ha creado, Él lo hizo y lo hizo todo bueno. Nosotros lo hemos dañado, pero Él lo hizo todo bueno. Todo le pertenece a Dios. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, ¿qué dice Primera de Crónicas con respecto a que todo le pertenece a Dios? Dice, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Más adelante en el versículo 14 dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Es como cuando mandamos a nuestros hijos, ¿verdad? Darle el regalo a la mamá por el Día de la Madre o por su cumpleaños. ¿De dónde salieron esos chavos? Esos chelines, esos pesos, ¿de dónde salieron? Del papá que le dio para que compre el regalo. Y el niño dice, mami, this is my gift for you, mami, I love you. Entonces nosotros estamos dando, o lo que tenemos, es porque Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos es porque Dios nos da. Y cuando reconocemos eso, Dios bendice. Dios bendice, porque le estamos dando la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Otra vez, no estoy manipulando mentes. No estoy aquí aflojando los bolsillos, por si acaso. No estoy haciendo eso. Simplemente estoy presentando lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Así que los que están mirándome en Facebook, no me corten, espérame hasta el final. No todas las iglesias de repente dicen lo que estamos diciendo nosotros el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el segundo propósito de todo lo que Dios nos ha mostrado en el Antiguo Testamento? El segundo propósito del diezmo es para que el pueblo reconozca que siendo obedientes a su mandato, disfrutarán de una bendición mayor de Dios para su pueblo. Que siendo obedientes, disfrutaremos de una mayor bendición. Malaquías 3:10, creo que ya lo hemos mencionado. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Somos una iglesia pequeña en números. Y eso para muchas personas que están acostumbrados a tener una iglesia de más de 500 personas, se ponen a pensar, ¿y cómo sobreviven? Bueno, la bendición de Dios. La bendición de Dios. Sin que tengamos que manipular a nadie. Porque para mí sería un problema grande. Primero con el Señor, de que yo use su palabra para manipular. Y segundo, un problema grande porque no saben lo que me espera con mi esposa cuando llegue a casa. Y ahora se unió la suegra, imagínense. Entonces,
El asunto aquí, mis hermanos, es de ver el propósito de Dios. ¿Por qué el Señor demanda esas cosas a su pueblo en el Antiguo Testamento? Porque la práctica del diezmo ocupó un lugar importante en el Antiguo Testamento. Y es reconocer que todo viene de Dios y que es canal de bendición el venir y dar, ser generoso. Por eso era necesario entregar lo mejor de las primicias. Lo mejor de las primicias. Ahora viene lo bueno, el Nuevo Testamento. Porque de repente muchos no comprenden el Antiguo Testamento. O lo comprenden tanto que solo se quedan con el Antiguo Testamento. Y ya quieren vivir como los israelitas. Y ya se visten como los israelitas. Y se olvidan del puente, de lo cristocéntrico que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, el Antiguo Testamento no puede ser descartado. Pero tenemos que entenderlo a la luz. Y a la luz de Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si no, no hay entendimiento. Si no, el día de hoy todos los puertorriqueños aquí ya no pueden comer chuleta. Serían pecadores blasfemos si nos quedamos en el Antiguo Testamento. El que le gusta comer carne medium well o medium, se chavó. Y a mí me encanta la carne medium. Pero ¿cuál es mi entendimiento de la carne medium y de la chuleta? Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. No estoy recomendando por si acaso a nadie que coman medium. ¿Ok? Vamos al Nuevo Testamento. ¿Por qué no nos podemos quedar solo en el Antiguo? Porque en el Nuevo ya no se habla de diezmo. Usted no va a encontrar la palabra diezmo en el Antiguo Testamento. Usted no la va a encontrar. Porque ya no es una regla numérica. Pero el propósito y el principio sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Vamos a ver lo que nos tiene el Nuevo Testamento. Porque el diezmo siempre tuvo el propósito de ¿qué? De transformar al tacaño. No, perdón, espérate. De transformar el corazón de los hijos de Dios. De transformar el corazón de los hijos de Dios. Desarrollar en los hombres, en todas las personas, hombres y mujeres cristianos, la motivación correcta de por qué damos en este lugar. Una vez más quiero hacer mención de Proverbios 11. ¿Qué dice Proverbios 11? Antes de pasar al nuevo. Dice, el que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Palabras sabias, ¿verdad? De nuestro rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice la palabra. Mi hermano, es verdad que el diezmo en el Nuevo Testamento no es una regla. No es una regla de porcentaje numérico, pero sí de porcentaje espiritual. Ojo, no es una regla de porcentaje numérico, 10%, 20%, 30%. Es una regla, pero de porcentaje espiritual. Una buena medida para medir nuestros corazones. Mis hermanos, cuando hablamos de porcentaje espiritual, hablamos de evaluarnos a nosotros mismos, cuán agradecido está el creyente con Dios. No es casualidad que el Señor nos haya permitido el día de hoy escuchar el saludo de nuestra hermana Oliva. De repente ella no está escuchándome a mí en este momento, pero allí hay un propósito grande del Señor, porque ella sí entiende lo que es vivir agradecidos a Dios. En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba. Pues a través de su diezmo, ella también quiere demostrar cuán agradecida está desde su corazón hacia Dios. Como dice pastor, es una pequeñez. Aquí lo que importa es lo que sale del corazón.
Así debe vivir el cristiano. Es más, Jesucristo no se sorprende, ni tampoco sorprendemos a Cristo por lo que hacemos exteriormente. Jesucristo ve nuestros corazones. Así que cuidemos nuestros corazones. Por eso que cuando hablamos, ¿verdad?, de un porcentaje espiritual, de cuán dispuesto está tu corazón de ser generoso y no acaparar lo que Dios te ha dado. El reino de Dios no rechaza a los ricos. Ojo, el reino de Dios no rechaza a los ricos. Pero los ricos deben saber que son ricos por bendición de Dios. Y los ricos deben entender por qué el Señor los ha bendecido. ¿Cuál es el propósito de que Dios los haya bendecido? Y no todos los ricos entienden eso. Así que tengamos cuidado cuando el pasaje dice que es más difícil que un rico entre por el ojo de una aguja, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Pero no está hablando de que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Entrará el rico que no tiene esa comunión con Dios y no tiene a Cristo en su vida. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, podemos leer ahora sí 2 de Corintios. ¿Qué dice? Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Tiene bastante relación con el Antiguo Testamento, ¿se dan cuenta? ¿No? Bastante relación, pero ahí no queda. Nuestra iglesia nunca va a predicar el versículo 6 solamente, o no vamos a mencionar el versículo 6 solamente al tiempo de los diezmos, sino que tenemos que hablar un poquito después y un poquito antes, pero vamos a hablar lo que dice después. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Se dan cuenta? Según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana. No de mala gana. Por eso nuestro hermano Jerry, cuando venía, yo a veces me sorprendía la alegría que venía, ¿verdad? No de mala gana, ni por obligación. Por eso que el concilio, los líderes de esta iglesia, no pueden obligar. Ni un hermano puede obligar a otros hermanos a que tienen que hacerlo, porque así no hay bendición. La iglesia no funciona, la iglesia de Cristo no funciona por obligación. Entonces, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, dice la palabra. Así, mis hermanos, que el que siembra escasamente en el corazón, dará escasamente. ¿Se da cuenta? El que siembra escasamente agradecimiento en su corazón, dará escasamente. Todo, no solamente los diezmos. Dará su amistad, dará su amor, dará su bendición, dará su unidad. Todo será escaso, porque está sembrando escasamente en su corazón. Necesitas dejar que el Espíritu Santo abunde en frutos en tu vida. Denle un aplauso al Señor. No se me quede quieto. El mensaje de los diezmos no es para quedarnos calladitos. Gócese de lo que dice la palabra de Dios. Por eso hablamos entonces de que el que siembra escasamente en el corazón, dará escasamente. Y el que siembra generosamente en el corazón, segará generosamente. El dar, mis hermanos, es una manera voluntaria, según nos enseña Pablo. Pero la generosidad de dar, según la Biblia, es de manera porcentual de cuán agradecido está tu corazón. Por eso habla de abundancia y de escasez. No vayamos directo solamente a pensar en el dinero. Vayamos a pensar de cuán agradecido está tu corazón con el Señor. Entonces, eso ocurre por la condición del corazón. ¿Está tu corazón escasamente o generosamente agradecido a Dios? Pablo exhorta que ya no son actos forzados y menos religiosos, porque se da cuenta cuando se impone. Dios le impuso a su pueblo en el Antiguo Testamento, a que traigan sus ofrendas, sus diezmos, sus cosechas, sus frutos, sus propiedades. ¿Y qué le trajeron? Animales con falla. Uno tenía una oreja, la otra no la tenía.
una pata, la otra no la... Se quedaban con lo mejor. ¿Se da cuenta cuando se impone, cuando se obliga? Se convierte en un acto religioso que nace de un corazón simplemente desagradecido. Pero aquí lo que se habla es de un corazón agradecido y transformado en generosidad, en amor, en obediencia y en gracia. Y en gracia, en la gracia de Dios. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Dan con generosidad y alegría porque tienen corazones agradecidos para con Dios. Aquí les voy a contar algo. Se dice que una madre cristiana quería enseñar a su hija a dar con generosidad en la iglesia. A su hija pequeñita quería enseñarle lo que es dar con generosidad en la iglesia. Antes del momento de las ofrendas, la mamá le entregó 2 billetes a su hija. Un billete de $1 y otro billete de $10. Y le dijo: hijita, pon uno de los billetes como ofrenda y te puedes quedar con el otro. Al salir de la iglesia, la madre le preguntó: hija, ¿cuál de los 2 billetes pusiste en la ofrenda? La hija contestó: pues como el pastor dijo que Dios ama al dador alegre, puse el billete de $1 porque me dio más alegría quedarme con el billete de $10. Oh my gosh. Oh my gosh. ¿Acaso no hacemos eso nosotros? Cuando pensamos en la mayordomía en la iglesia, y eso es importante, la mayordomía en la iglesia. ¿Qué es la mayordomía en la iglesia? Es la administración de lo que Dios nos da. Usted debe ser un buen mayordomo de lo que Dios le da. Si Dios le da en abundancia, bendiga al resto en abundancia. Si Dios le da en escasez, bendiga al resto escasamente. Pero usted no puede hacer contrario a lo que Dios le bendice. Ese es el propósito del Señor. Para muchos, ¿verdad? Que piensan en la mayordomía, como digo, muchos de ellos, la manera más común de administrar sus ingresos, ¿cómo es? ¿Qué hacemos nosotros a fin de mes o los primeros días del mes? Ok, vamos a hacer cuentas. Sentémonos a hacer cuentas. Primero, una familia cristiana, por si acaso, ¿ok? Primero, tenemos que pagar la hipoteca, el mortgage. Y los que no tienen casa propia, tenemos que pagar la renta, lease, si no nos metemos en problemas. Número 2, tenemos que pagar otras cuentas. Tenemos que pagar el auto, el seguro del auto, la factura de los servicios, la luz, el agua, y todo lo que son cuentas que todos tenemos que pagar mensualmente. Entonces, después de todas las cuentas que han sido pagadas, entonces llevamos al templo lo que queda. Y le llamamos los diezmos de la iglesia. Bueno, para muchos ese modelo podría ser mayordomía cristiana. Pero si vamos a la palabra, nos daremos cuenta que ese orden, primero el mortgage, la renta, ese orden contradice la enseñanza bíblica. Lo contradice. Porque dar generosamente de lo que queda, ojo, dar generosamente de lo que queda no es ser obediente en poner a Dios en primer lugar. Y podría contradecir el propósito de Dios. Parece que tuviéramos temor de darle a Dios el primer 10% de los ingresos, pensando que no nos quedará lo suficiente para cumplir con las otras obligaciones. Si le doy a Dios primero, ¿qué hago con mis cuentas? Así pensamos todos. ¿Qué hago con mis cuentas? Mi hermano, mi hermana, quiero decirles que esa forma de pensar nos puede traer contradicción de acuerdo a la palabra. Porque ¿qué dice Malaquías 3:10? Traigan íntegro, no lo toquen todavía.
diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ay, pastor, pero suena lindo. Ese es un pasaje hermoso. Pero es que me cuesta, pastor. Tengo problemas. Tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. Sí, yo le digo, yo también, mi hermana. Ya son 2 problemas. Pero vamos a meditar en la palabra. ¿Dios qué promete? ¿Qué promete Dios? Proveernos abundantemente cuando confiamos en Él. Porque aquí se necesita fe en este pasaje. Cuando confiamos en Él para todo lo que necesitamos en esta vida. No solamente traer nuestros diezmos, necesitamos tener confianza que todo lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Él es un Dios fiel, verdadero, nunca se equivoca. Entonces necesito confiar en el Señor. Porque en Cristo, que es mi Señor, tengo la abundancia de gracia sobre mi vida. Entonces, no solamente en los diezmos ni en las ofrendas, en todo en la vida tengo que aprender a confiar en Dios. Mis hermanos, se necesita fe para creer eso. Y la práctica del diezmo es clara en Malaquías. La Biblia indica claramente que separar primero el 10% de todo lo que Dios nos da no es perder una porción de lo que tenemos. No vamos a perder. Al contrario, según las Escrituras, Dios nos está dejando, ¿sabe cuánto? 90%. ¿Cuánto nos está permitiendo el Señor tener, quedarnos con nosotros? Si Él nos pide el 10%, ¿cuánto nos está dejando? 90%. Ustedes saben más matemática que yo, ayúdenme por favor. 90%. Dios nos está dejando el 90% de nuestros ingresos en el bolsillo, con la promesa de ¿qué? ¿Qué promete el Señor? Que serán multiplicados. ¿Por qué? Por nuestra obediencia. Más valor tiene, ojo, porque dice que traigamos íntegro el 10%, que es el diezmo, y que dice que Él lo va a bendecir hasta que sobreabunde. Entonces, basado en eso, más valor tiene quedarnos con el 90% bendecido hasta que sobreabunde y multiplicado, que quedarnos con el 100% sin su bendición. Sin su bendición. Ese es el reto que nos da Malaquías. Y qué interesante que Dios siempre nos muestra que es un Dios que no le va a permitir al ser humano que lo pruebe. Retar a Dios, imposible. Pero se dan cuenta que el único pasaje donde Dios sí permite que lo reten es en Malaquías 3. Y es acerca del dinero, de los diezmos, de las ofrendas. Qué tremendo. Qué tremendo es el Señor cuando nos enseña en su palabra. Entonces, uno de los principios de ser buen administrador de los bienes de Dios es dar según uno está siendo prosperado. Así como Dios no te manda nada de lo que Él mismo no te da, también Dios no va a demandar las ofrendas si Él no es el que te está prosperando, si Él no es el que te está dando. Mis hermanos, 1 Corintios 16:2. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Yo creo que ese no era, pero ahí nos equivocamos. 1 Corintios era, no de Crónicas. Yo creo que esa era Crónicas. Déjenme leer 1 Corintios, si me dan unos segundos para encontrar el pasaje. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice lo siguiente: mediante este evangelio, capítulo 16 dije, ¿verdad? Ok. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya, dice Pablo. El primer día de la semana, separen de sus ingresos, dice Pablo. Quizás, mis hermanos, si todos fuéramos consistentes y fieles en nuestros diezmos, las finanzas de la iglesia serían más sólidas.
La Biblia nos enseña que el dar es proporcional. Ojo, el dar es proporcional ¿a qué? A lo que Dios nos da. Es proporcional a lo que Dios nos da. Nadie debe pensar que como Dios le está bendiciendo con poco, no puede cumplir con el diezmo, porque entonces se quedará sin nada. Nadie puede decir eso. Yo no puedo dar, pastor, porque me quedo sin nada. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero si algunos dicen, pero pastor, si Él me da mucho, de ese mucho debo dar. Si Él me da poco, de ese poco debo dar. No siempre se cumple esa ecuación. Si me da mucho, yo voy a dar mucho. Si me da poco, yo doy poco. Porque hasta ahora estoy esperando. Aquí en nuestra iglesia teníamos un niño pequeñito. Y él siempre me decía, pastor, yo cuando sea pelotero profesional, le voy a comprar la iglesia, el templo, se lo voy a comprar todo completo. Bueno, no ha podido ser pelotero profesional y tampoco nos va a poder comprarnos la iglesia. Entonces, cosas como esa son buenos deseos, pero no son realidades. No, yo no puedo decir, si mañana me dan esto, entonces recién yo doy. Como alguien también puede decir, pastor, déjeme jugar, no me critique si yo estoy jugando la lotería, déjeme, porque yo estoy jugando la lotería, porque si la gano, yo voy a pagar toda la construcción del templo. El misionero George Mueller, como en son de broma o de chiste, dijo una vez, Dios juzga las ofrendas de sus hijos no por la cantidad que ponen en la canasta, sino por la cantidad que dejan en sus bolsillos. Por esa razón, mis hermanos, no me malinterpreten. Yo aquí no estoy señalando a nadie. Simplemente estamos, como iglesia, nos corresponde tener un entendimiento claro de lo que respecta a los diezmos y las ofrendas. Entonces, por esa razón, el 10% ayuda como cálculo de proporción para evaluar la generosidad de un corazón agradecido, como lo dice Deuteronomio 16:7. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor. ¿Se da cuenta? Según lo haya bendecido el Señor. Si hay alguien que no trae una ofrenda un día, un domingo, no se sorprendan. Es que de repente el Señor no lo ha bendecido. Yo quiero creerle al Señor. Entonces, esa es la situación bíblica en cuanto a lo que es la ofrenda. El propósito es el mismo. ¿Cuál es el propósito en el Nuevo Testamento de traer nuestras ofrendas? Es el mismo. De reconocer que todo le pertenece a Dios y que a través de dar soy bendecido en mi vida cristiana. Todos debemos llevarnos eso esta mañana. En todo, no solamente en el dinero. En todo. Evalúa tú y el Señor cuánto el Señor te ha bendecido, cuánto el Señor te ha prosperado. Entonces, con ese contexto, mis hermanos, nosotros tenemos que mostrar fidelidad al Señor, a su palabra, y dejar que Él obre y haga de acuerdo como Él promete. De acuerdo como Él promete. Ahora, la pregunta seria para terminar sería, ¿cuál es la manera correcta de dar? ¿Cuál es la manera correcta? Y aquí aplicamos nosotros 3 cosas principales cuando pensamos en motivar a los hermanos a través de la Biblia lo que significa dar. Primero, queremos que en esta iglesia demos con responsabilidad. Ojo, con responsabilidad. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Ya estamos terminando. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Un hermano me decía hace muchos años, pastor, el Señor me ha hablado que usted tiene que pedir los diezmos en la iglesia, pero no vamos a pedir los diezmos. El Señor me ha hablado que pida $1,000 por persona. El Señor me ha hablado eso. Bueno, yo lo escuché, por supuesto que no le hice caso. La semana siguiente dice, pastor, el Señor me ha vuelto a hablar y me ha dicho que pida $1,000 a los hermanos en la iglesia. Y la semana siguiente lo mismo. Yo simplemente le dije, en forma privada, no se lo cuente.
Mi hermano, si el Señor te ha hablado que pidamos $1,000 por persona en la iglesia, ¿no te ha hablado que tú estás debiendo 3 meses de child support? Entonces, ¿cómo el Señor le va a hablar para la iglesia y no le va a hablar a su vida? ¿Qué dice la palabra? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe. Y por eso que queremos que se hagan las cosas con responsabilidad. Segundo, dar fielmente. ¿Qué dice 2 Corintios 8:7? Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. De dar. Y en tercer lugar, mis hermanos, dar con gratitud, de agradecimiento y generosidad por lo que Dios nos ha dado. Romanos 8:32. El que sigue, mi hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios mismo nos ha dado el ejemplo de lo que es dar. No escatimó en dar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Mis hermanos, Dios sigue transformando nuestras vidas. Y el saber que todo viene de Él y que de Él solo recibo bendición, cumple ese propósito. ¿Cuántos reciben bendición de Dios? ¿Cuántos han recibido y reciben bendición de Dios? No solamente económica, sino en todo aspecto. Seamos agradecidos al Señor. Seamos agradecidos al Señor, mis hermanos. Debemos asumir el reto que nos da la palabra siempre, con la motivación correcta, como lo hemos visto en nuestro slide que ponemos siempre de los diezmos, mi hermano, nuestro slide que ponemos. Tu corazón cree, quiero decirle, este es el slide que nosotros siempre ponemos cada vez que celebramos los diezmos y las ofrendas. Ese mismo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El Antiguo Testamento lo traemos al Nuevo y todo lo ponemos en un balance a través de la obra de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso?